paz del Señor Jesús. Queridos hermanos, nuevamente estamos aquí listos para comenzar una nueva serie de ministraciones que a partir del día de hoy van a ser más enfocadas en la consolidación. Si bien se puede decir de los nuevos convertidos, también se trata de fortalecer aquellas cosas tan esenciales que todos como hijos de Dios necesitamos tener bien fresco en nuestro espíritu. Amén. Así que, como ya hemos venido anunciando desde algunos días, en nuestras lives de estos días, martes y jueves, vamos a estar tratando justamente las ministraciones del curso de consolidación que los ángeles de la guarda ya han estado ministrando. Solo que hemos visto alguna dificultad en la administración de estas reuniones individuales, en duplas que realizan los hermanos, por causa de la longitud que tienen y la profundidad que tienen estos materiales, el contenido textual de lo que estamos ministrando. Así que junto con los líderes en las reuniones que hemos tenido, adoptando los feedbacks que ustedes nos han dado, hemos determinado que sería muy oportuno realizar una capacitación, un entrenamiento a través del cual todos los hermanos de la iglesia, principalmente los líderes en entrenamiento, los líderes y todos los que están siendo ángeles de la guarda, puedan tener un recurso extra para poder ministrar estas lecciones con mayor profundidad, ¿sí? Si tú estás recibiendo el curso de consolidación por primera vez, ciertamente estos mensajes también van a bendecir tu vida de una manera muy profunda, de una manera muy puntual, y yo creo que va a ser una gran bendición, ¿ok? Son 10 lecciones, ¿ok? Así que durante las próximas 5 semanas vamos a estar ministrando de manera consistente, y yo voy a tratar de ser lo más puntual posible en relación a la objetividad del contenido, ¿ok? No quiero hacer una administración de una hora y media, como ha pasado en algunas oportunidades, sino hacer una administración en la cual, de una manera concisa, podamos tener el contenido ahí a la mano y que quede aquí también registrado, grabado para futuras oportunidades en las que podamos justamente necesitar refrescar estos materiales. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, te pido que compartas este material, ¿sí? Te pido que puedas este link de esta transmisión en estos primeros segundos, pon allí un compartir para que los hermanos de la célula puedan ponerse aquí de una vez con nosotros, todos al tanto de lo que vamos a ministrar. Hoy vamos a hablar de nuestra identidad como hijos del Señor. Amén. Estoy seguro que vas a ser muy bendecido. ¿Ok? Entonces, te doy allí 30 segundos para poner allí el botón de compartir, y voy a aprovechar también para saludar a algunos de los hermanos que ya están aquí dejando sus comentarios. Amén. Muy bien, a ver, aquí con quiénes estamos aquí. Aquí sea con nosotros está Robin, Denis, Elizabeth Alarcón, Zaira, Micaela, Luis Felipe, no sé si estará aquí todavía. Buenas noches. Sandy, ¿cómo estás? Ahí también nos saluda. Carmen Chuquimia, hermana Rosa. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Sí, buenas noches. Quisiera animarles a compartir, por favor. Comparte este link para que los hermanos puedan entrar allí a esta transmisión. ¿Ok? Excelente. Yo voy a hacer aquí lo propio también. Y voy a compartir el link también en el grupo del WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. O si no, alguien apóyeme haciendo eso, por favor. Poniendo en el WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tú estás aquí con nosotros, ya estamos atentos para comenzar. Sé que Dios te va a bendecir muchísimo. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nos dé revelación de este tema, porque no sirve de nada que apenas tengamos conocimiento o recibamos alguna información intelectual. Vale la pena que tengamos revelación en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres aquel que nos enseña todas las cosas. Aquel que ha quedado aquí con nosotros, en nosotros,
para mostrarnos toda verdad. En esta hora yo clamo a ti para que realmente tengamos luz en nuestro interior, para conocer todas las verdades que tenemos a través de la palabra del Señor. Espíritu Santo, habla a nosotros, a cada uno de mis hermanos que estén en sus casas o donde ellos estén, que ellos sean nutridos, que ellos sean alimentados con tu palabra, que ellos sean consolidados en su fe, afirmados en sus fundamentos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, bueno, el primer día, ¿no? El día de hoy, vamos a tratar el tema de nuestra identidad como hijos. Quiero decirte, tú que has nacido de nuevo, que has creído en el Señor Jesús, eres hijo de Dios. Muy bien, es importante entender esta identidad. Somos hijos de Dios. Creo que una de las principales necesidades que todo creyente tiene y la principal revelación que tenemos que tener es justamente esta posición. No es un estado, ¿ok? No es apenas una condición que tenemos temporalmente. Es una posición. Después de haber creído en el Señor Jesús, tú te has vuelto hijo de Dios. Y por cuanto hijo, también eres heredero. Amén. Eres heredero del Señor. En todo el Nuevo Testamento, nosotros vemos un énfasis continuo, una enseñanza continua de que el propósito de Dios es que seamos cada vez más parecidos a Él. No sé si tú te hayas topado con algún texto en el cual justamente los apóstoles enseñan esto. Nosotros sabemos que Pablo, por ejemplo, nos dice en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, que el Señor Jesús es el primogénito de muchos hermanos, ¿sí? Que nosotros fuimos predestinados para ser tal como Él es, para ser conformados a Él. Por lo tanto, es voluntad del Señor, es propósito del Señor que nosotros seamos como Él. Pero, ¿cuál es la condición? O mejor dicho, ¿cuál es la base o el fundamento que el Señor nos da para que podamos ser como Él? Yo quiero que tú entiendas algo aquí. No se trata de que simplemente cambiemos nuestros hábitos, nuestras costumbres. No se trata simplemente de que hagamos algo con el esfuerzo de nuestro cambio de comportamiento, por ejemplo, de que nos habituemos a una nueva manera de vivir. No se trata de cambiar el hábito, se trata de tener una nueva naturaleza. Amén. El Señor nos da su propia naturaleza para que con esa propia naturaleza suya nosotros podamos desarrollar una nueva vida. Y al desarrollar esa nueva vida es entonces que nosotros cambiamos realmente. Entonces no cambiamos a la fuerza, cambiamos porque ya hay algo distinto en nuestro interior y eso que está allí dentro de nosotros nos lleva a cambiar día a día. Amén. Entonces el propósito central de la palabra del Señor, del propósito de Dios en nuestras vidas, es hacernos hijos tal y como Él es. ¿Ok? Entonces ser hijo es sumamente importante. El problema de muchos creyentes es que no se identifican como hijos, o por lo menos no tienen revelación de que son hijos. No entienden cómo es importante entender que nosotros somos hijos y que Dios es nuestro Padre. ¿Ok? Vayamos a la palabra del Señor, vamos a leer algunos versículos. Y yo quisiera leer primero a Juan capítulo 17, verso 6. Porque nosotros vamos a ver aquí que el Señor Jesús vino para revelarnos el nombre de Dios. Me encanta hablar sobre esto, ¿sí? Porque el nombre de Dios es importante. Y seguramente tú has visto que Dios, o te has dado cuenta que Dios tiene muchos nombres. Se revela con muchos nombres. Pero en Juan capítulo 17, verso 6, el Señor Jesús dice lo siguiente. Mira aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Wow. El Señor Jesús dice lo siguiente. Yo he manifestado tu nombre. Jesús está diciendo que Él ha mostrado. Podemos cambiar esta palabra. Manifestar es mostrar, es revelar, es enseñar, ¿ok? Es dar a conocer.
Entonces Jesús está diciendo, yo he dado a conocer tu nombre. ¿Ok? ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me has dado. ¿Quiénes son estos hombres? Obviamente son los discípulos. Jesús está refiriendo a sus apóstoles y por ende a todos nosotros. Jesús está diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre el Señor Jesús vino a dar a conocer? Porque ciertamente tendría que ser un nombre que nadie conocía o que nadie recordaba, por lo menos. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos a Dios con un montón de nombres, ¿ok? En el principio, en el Génesis, nosotros encontramos a Dios como Elohim, ¿no? El Dios creador. Dios se reveló, por ejemplo, a Abraham como el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, el Dios que es suficiente en todas las cosas. Dios se reveló a Moisés como Jehová, el gran yo soy. Algunos pueden quizás pronunciarlo como Yahvé o inclusive como Yah. Nadie sabe realmente cómo se pronuncia ese nombre, así que no hay mucho problema si lo dices Jehová o Yahvé. Todos estos son nombres de Dios. En el Antiguo Testamento se revelaron los nombres redentores de Dios, por ejemplo, como Jehová Jireh, que es el Dios que provee, Jehová Rafa, el Dios que sana, Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera, Jehová Shalom, Dios es mi paz, Jehová Sidkenu, Él es mi justicia, Jehová Makadesh, Él es el que me santifica, Jehová Shammah, el Señor está aquí. Entonces, tantos nombres que se aplican a los diferentes trazos del carácter de Dios. Cada nombre de Dios nos muestra un rasgo del carácter de Dios que se aplica a una de las necesidades del hombre. Muy bien. Obviamente que cuando el Señor Dios le dice a Moisés, mi nombre es Yo Soy, abarca todos estos nombres. Pero todos estos nombres ciertamente eran conocidos. Todos los judíos, los apóstoles eran judíos, todos ellos sabían estos nombres, conocían estos nombres. Pero Jesús, Él dice que Él vino a manifestar el nombre. Entonces ciertamente tiene que ser un nombre diferente a todos los otros nombres que ya se conocían. Un nombre que ciertamente no era igual a todos los otros. Era un nombre quizás no nuevo, pero sí un nombre a través del cual ninguna persona había logrado ver a Dios. ¿Cuál es ese nombre? ¿Ok? Vamos a leer todavía el versículo 11 y 12. Estamos en Juan, capítulo 17. Mira el versículo 11 y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Aquí vemos cuán importante es el nombre. Jesús dice que Él guardó a sus discípulos en el nombre que Dios le había dado para manifestarlo a las personas. Ellos estuvieron guardados en el nombre. Si tú has leído los evangelios, seguramente te has dado cuenta que en ningún momento se nota alguna necesidad que los apóstoles hayan tenido. No pasaron enfermedad, no pasaron hambre, no pasaron carencia de ningún tipo. ¿Por qué? Porque Jesús los había guardado en su nombre. ¿Cuál nombre? No en el nombre propio, no en el nombre de Jesús. Porque Jesús dice, yo los he guardado en tu nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre ciertamente no es Elohim, porque todos ya conocían ese nombre. No habría que manifestarlo. No era el Shaddai, porque todos también ya conocían ese nombre. No era Jehová, porque todos los hebreos, los judíos conocían ese nombre. ¿Cuál es ese nombre en todo caso? Si tú ves en los evangelios la manera en la que Jesús se relacionaba con Dios, era como Jesús decía, Padre. Jesús se refería a Dios como Padre. Él decía, yo soy su hijo. Él es mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él dice, cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro. Jesús les enseñaba, cuando ustedes entren a su cuarto, busquen a su Padre que está en secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, los recompensará en público. Date cuenta que Jesús siempre trató a Dios como Padre.
No, nunca fue una cuestión apenas de Dios, ¿no? El Todopoderoso, Elohim, Shaddai. Fue siempre Padre, Padre. Pero ¿por qué esto es importante? Quizás tú nunca te habías puesto a pensar en que Padre era un nombre. Pero sí, Padre es el nuevo nombre de Dios. Padre es el nombre que Dios adquirió después de que Cristo vino al mundo para mostrarnos justamente no solamente un rasgo del carácter de Dios, sino la completud, la plenitud de lo que Él es. Porque Dios puede ser muchas cosas. Dios puede ser el proveedor, Dios puede ser la paz, Dios puede ser el que sana, Dios puede ser todo. Pero, ¿qué es lo que abarca todos estos sentidos? Padre. Por cuanto Él es tu Padre, entonces Él es todo lo que tú necesitas. Pongamos un ejemplo natural. Quizás una persona tiene un padre que es un médico reconocido y muy famoso, por ejemplo, ¿no? O quizás tiene un padre que es un político también que ocupa algún cargo alto en el país, ¿sí? Entonces, delante de cualquier persona, él es el señor político, sus señorías, no sé, y tantos títulos que las personas tienen, doctor, médico, magistrado, y qué sé yo. Pero cuando está en la casa, él es padre, ¿sí? Para esa persona, sea el doctor, sea el médico, sea el presidente, sea quien sea, él es el padre. ¿Por qué? Porque padre lo abarca todo. No importa quién sea tu padre, él es tu padre. Dios puede tener muchos rasgos en sus características, en sus nombres redentivos. Sin embargo, todo está incluido cuando nosotros le decimos Padre. Y cuando tú tienes revelación de que Él es Padre, que Él es tu Padre, entonces tú te ves como hijo, y como hijo tú te relacionas con Él de una manera completamente distinta, completamente distinta. Todo cambia en la vida de un creyente cuando entiende que su Padre, que Dios es su Padre. Todo cambia, todo cambia. El problema es que a lo largo del tiempo, inclusive este nombre tan especial, tan íntimo, tan bonito, se ha convertido en algo religioso y distante. Para los religiosos, decirle Padre a Dios se ha convertido simplemente en un cliché. La oración del Padre Nuestro se ha convertido simplemente en un rezo sin contenido, sin sustancia, sin vida, que es completamente frío y distante. Pero el espíritu del nuevo pacto está en el hecho de que nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. ¿Ok? ¿Cuál es uno de los problemas que más padece nuestra sociedad en estos días? Es justamente la carencia de padres, la carencia de referencial paterno en las casas. Muchos estudios que se hacen, y en particular uno de la BBC, se ve que en la mayoría de crímenes que suceden en el mundo, perpetrados por jóvenes, adolescentes inclusive, tienen un motivo o algunos motivos, y uno de ellos, por ejemplo, es que la mayoría de jóvenes que cometen crímenes, alrededor de un 60% de ellos, son jóvenes que no van a la escuela, no tienen educación. Un 70% de ellos son adolescentes que están en drogas, están en vicios, y eso los influencia y los motiva también a vivir una vida en el crimen. Pero de una manera impresionante, un 85% de estos jóvenes que cometen crímenes es porque carecen de una figura paterna. Y no es que no tuvieron un padre, es que lo tuvieron o lo tienen, pero ese padre es un padre ausente, es un padre abusivo, es un padre abandonador, es un padre golpeador, es un padre que no le importa a su hijo. Es una figura ausente, una figura paterna denigrada, corrupta. Y ese es el centro de muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad. Y eso no es apenas una coincidencia. Todo esto es un plan orquestado por el diablo. El diablo no ataca tanto a las madres. Estos días, antes de ayer, hemos pasado el Día del Padre. Pero tú te das cuenta, y es muy hablado, cómo hay una diferencia entre el Día del Padre y el Día de la Madre. ¿Te has dado cuenta? El Día de la Madre es muy festejado. Se hacen muchas solemnidades, muchos festejos, ¿no? Pero el Día del Padre a veces pasa hasta casi desapercibido. El Día del Padre es quizás algo que tiene menos relevancia entre la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas celebran más a las madres, aprecian más a las madres,
¿Por qué es esto? Porque generalmente son los padres que se van de la casa. Generalmente son los padres los que abusan. Generalmente son los padres que violan inclusive a sus hijas, a sus hijos pequeños. Generalmente son los padres que se van de la familia y cambian a su mujer por otra y dejan a sus hijos para crear otra familia. Generalmente son los padres que realizan cosas atroces y generalmente son las madres las que asumen la carga de llevar a los niños adelante, de sacrificarse, de avanzar y de hacer de tripas corazón para sacar adelante una familia solas, ¿sí? Eso es lo que comúnmente se ve. Obviamente a veces es distinto, no todos los casos son iguales, pero si nosotros generalizamos, entonces vivimos en una sociedad que esa es la realidad. Y esa es una triste realidad. Pero esto tiene un propósito y esto tiene un fin diabólico. El diablo quiere denigrar la imagen del Padre delante de nosotros. El diablo quiere denigrar esa imagen paterna, que es un referencial, que es un ejemplo, que es una inspiración para todas las personas. El diablo quiere que nosotros no veamos al Padre como algo bueno. No tengamos el concepto de un padre como algo apreciable, sino que nosotros tengamos el concepto de un padre como algo que es secundario, que no es relevante. Es por eso que hoy en día las personas prefieren adorar a María, porque es una figura femenina. Las personas prefieren adorar a una figura divina femenina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo ha logrado destruir en la mente de las personas esta imagen paterna, ¿sí? Dios es todo para nosotros. Dios no tiene género, ¿ok? Quiero que quede claro. No es porque Dios es hombre, pero Dios no dijo que es madre. Dios dijo que es padre. Dios no se manifestó como mujer. Dios se manifestó como padre. Amén. Padre. Entonces es importante que entendamos que Él es nuestro Padre. Y sabes, yo quiero decirte algo. No importa qué tipo de relación hayas tenido con tu padre durante tu infancia, tu adolescencia, la cual tengas ahora. Yo no lo sé, ¿sí? No sé cuál sea tu condición. Pero Dios quiere restaurar esa imagen paterna en su presencia, a través del Espíritu Santo, para que tú puedas tener convicción y puedas tener una plena relación con Él. El secreto de tu crecimiento en tu vida cristiana es relacionarte con Dios desde la perspectiva de que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo. Si no logras romper el esquema mundano de que la figura paterna es secundaria, entonces nunca podrás relacionarte con Dios de una manera correcta. Muchas personas no tienen dificultad de verse como siervos, no tienen dificultad de verse como personas que están allí para servir a Dios, pero muchas tienen dificultad de verse como hijas. Muchos dicen, sí, yo sirvo a Dios, pero muchos no se sienten realmente amados como hijos, y por eso muchos tienen miedo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15, acompáñame, ¿sí? Acompáñame allí. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Fuerte abrazo desde aquí. Vamos a continuar. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo es maravilloso. Primero el apóstol Pablo está diciendo aquí que había un espíritu de esclavitud. ¿Ok? Y él está diciendo que ustedes no van a recibir otra vez ese espíritu de esclavitud. ¿Por qué el apóstol Pablo dice otra vez? Si dice otra vez, entonces se está refiriendo a que hubo una primera vez. Hubo una vez anterior en la cual había un espíritu de esclavitud. ¿Cuál era este espíritu de esclavitud? Obviamente es el antiguo pacto. Pablo se está refiriendo al tipo de relación que tenían las personas con Dios en el antiguo pacto. ¿Cómo era esta relación? Era una relación de esclavitud. ¿Por qué? Porque el esclavo se relaciona con su señor, con su amo, en base al miedo, en base a la obediencia, en base al tener que cumplir las exigencias y los preceptos que su amo le propone, ¿sí o no? Entonces, el esclavo, él tiene miedo de que si no cumple lo que debe hacer, entonces va a ser castigado. El esclavo tiene miedo, si no satisface las exigencias de su patrón, él será castigado. Pero también él sabe que si es que él cumple y hace bien las cosas que le corresponden hacer, él será elogiado, inclusive será recompensado por hacer cosas buenas. Entonces todo se basa ¿en qué? En las obras, en la conducta, en el hacer, en el ejecutar la obra. Ahora, cuando uno es hijo, es completamente diferente.
Porque cuando uno es hijo, no depende en lo que haga, no depende de lo que yo desarrolle, no depende de cómo me comporte. Yo soy hijo y yo soy hijo siempre. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no deben estar otra vez en temor. Ya estuvieron en temor. Ya no tienen que estar otra vez en temor. Ahora ustedes no han recibido ese espíritu de esclavitud. El nuevo pacto tiene otro espíritu. ¿Cuál es ese nuevo espíritu? Es un espíritu de adopción. Ahora yo sé que esa palabra para muchos tampoco no es muy bien vista, ¿no? Pero, ay, adoptado. Para nosotros tiene una connotación negativa, inclusive, ay, a nadie le gusta ser adoptado. Pero esta palabra no está muy bien traducida porque no transmite exactamente el espíritu de lo que el apóstol Pablo quiso escribir aquí. La palabra que mejor traduce la frase aquí es la palabra filiación. Fuimos hechos hijos, un espíritu de filiación, un espíritu de hacernos hijos. Y es por ese espíritu que nosotros clamamos, Abba Padre. Lo que me parece fabuloso aquí es que los traductores no tradujeron la palabra Abba. La palabra Abba significa papito. Es una manera íntima y cariñosa de tratar al Padre. Y no lo tradujeron justamente para que quede claro que nuestra relación con el Padre no es una relación formal simplemente, no es una relación religiosa, sino que es una relación íntima, cercana, agradable, que no tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con aquello que tú eres hijo y tú puedes decirle a tu padre, Abba, puedes dirigirte a él y decirle, papito. Abba es la palabra con la que los niños hasta hoy en Israel hablan con sus padres. No sé cómo tú le decías a tu padre si es que tenías una buena relación con él. Quizás le decías, papá, papito, ¿sí? Yo le decía papi, hasta hoy le digo papi a mi papá. Pero ¿será que tú puedes decirle eso a Dios? Porque para muchas personas es muy fácil decir, oh Señor, maravilloso, grandioso, majestuoso, santo. Tú eres Dios en los cielos, creador. No tienen dificultad para decir eso. Pero ¿será que tienes tú la libertad de acercarte en oración y decirle, hola papito, hola papi? ¿Sí? ¿Será que tú puedes decir eso a Dios? ¿Será que tú en este instante puedes cerrar tus ojos y decirle, tú eres mi padre, tú eres mi papá, papito? Dentro de ti hay un clamor que busca al Señor y le dice, Abba, Padre, papito. Si tú no logras hacerlo, entonces es necesario que haya una revelación dentro de ti. Es necesario que haya que tú te refresques con la palabra. Porque si tú no logras llamar papito a Dios, entonces no te estás relacionando con Él con la base correcta. Quizás estás todavía en aquel espíritu de esclavitud. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que lo trates como papá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aprende a llamar a Dios como papá, como papito. Muy bien. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hijos? Nuestros hijos no tienen que hacer una ceremonia para atraer nuestra atención, ¿sí? Quizás cuando un hijo viene y tú estás ocupado trabajando y viene a mostrarte los que están haciendo, quizás tú no los puedes dar mucha atención, ¿sí? En estos días de cuarentena, que estamos trabajando en casa, yo estoy en la computadora, por ejemplo, y vienen los niños a mostrarme un dibujo, a mostrarme algo que armaron con los Legos, vienen a mostrarme una otra cosa, y yo les miro y trato de decirles algo, ¿no? Pero a veces no sale, pues a veces estoy tan concentrado, tan ocupado que les digo, ay, qué lindo, qué bonito, ay, qué bacán, ¿no? Qué chévere. Pero después se van a jugar, están dando vueltas por ahí, pero de repente cuando uno grita y dice, ¡papá! ¿No? Cuando uno grita porque algo le sucedió, porque se cayó, entonces yo me levanto rápido, olvido lo que estoy haciendo y voy a socorrerlo, ¿sí? Ellos no tienen que clamar por mi ayuda en una ceremonia. Decir, oh Padre que estás sentado allí frente al computador. Considera bien, Señor, papito, Padre, el venir aquí y ayudarme. Ojalá te acuerdes de mí que estoy sufriendo con el rasmillón en la rodilla. No. Ellos no hacen eso. Los niños simplemente gritan, papá. Y el padre va y ayuda. ¿Sabes? Cuando estás pasando por dificultades, cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por luchas, no es necesario que hagas una oración
grande, extensa, formal. La oración más poderosa en tiempos de crisis es esa oración en la que tú levantas las manos y dices, papá, ayúdame. Papá, te necesito. Papá, yo quiero de ti. Esa oración mueve el corazón del Padre. Mueve el corazón del Señor. Esa es la manera como debemos relacionarnos con Él. Amén. Aleluya. Para poder avanzar, quisiera que vayamos a Lucas, el capítulo 15, porque una de las manifestaciones más poderosas, una de las enseñanzas más poderosas sobre la paternidad de Dios está justamente en la parábola del Hijo Pródigo. Lucas, capítulo 15. Amén. En Lucas 15 nosotros vemos la historia del Hijo Pródigo. Pero en realidad la voluntad del Padre en esta historia, la voluntad de Jesús al contar esta historia, esta parábola, no era hablar del Hijo. En realidad el objetivo es hablar del Padre. Esta historia nos habla del Padre, del carácter del Padre, del amor del Padre, de la entrega del Padre, ¿ok? Por su Hijo. Bueno, tú tienes allí abierta tu Biblia, pero prefiero comentarte la historia en vez de leerla completa para ganar un poco de tiempo. Bien, tenemos aquí la historia, ¿ok? De un hijo. Primero aparece un hijo, el hijo menor, pide la herencia a su padre, ¿no? Y le dice, bueno, padre, quiero disfrutar mi herencia de una vez, no quiero esperar hasta que te mueras, ¿no? Soy joven, tengo fuerza, así que quiero gastar mi parte de una vez. Como no te mueres todavía, entonces dame mi parte de la herencia, ¿no? Porque ese es pedir herencia anticipada, es decir eso, bueno, no quiero esperar que te mueras. Así como no te mueres, dame de una vez la herencia. Ciertamente ser un muchacho malcriado, un muchacho que no honraba a su padre, un muchacho que no apreciaba a su padre. Pero aún así, el padre le dio la herencia, no solo a él, sino también a su hijo mayor. La Biblia dice que él repartió la herencia entre ambos hijos. Y era una costumbre en Israel que el hijo mayor, el primogénito, él recibía 2 veces más, ¿ok? Entonces, si eran 2 hijos, entonces se dividía la herencia entre 3, 2 partes iban para el hijo mayor y una parte para el hijo menor. El hijo mayor recibe las 2 partes, 66% de la herencia. Pero al final de la historia tú vas a ver que aún recibiendo mucho más, él nunca supo disfrutar ni valorizar lo que había recibido. El hijo menor tomó lo que le correspondía y se fue lejos, dice la palabra, y gastó su dinero con orgías, con vicios, con placeres, con borracheras, hasta que se le acabó todo. Vino una gran sequía y entonces acabó sus circunstancias cuidando cerdos, ¿no? Apacentando cerdos, que para los judíos era una profesión sumamente sucia e indigna. Cuidar cerdos era lo peor que podía haber. Cuando estaba en ese pozo, digamos, en el fondo del pozo, el hijo pródigo, dice la Biblia, que volvió en sí. En otras palabras, él comenzó a razonar, él comenzó a pensar las cosas. Y él dijo, bueno, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre no tienen por lo menos algo que comer, ropa que vestir y por lo menos una vida más digna? Yo estoy aquí cuidando cerdos, me estoy muriendo porque no tengo nada que comer, así que iré y le diré a mi padre, mira que todo esto es una maquinación, ¿ok? No es fruto de un arrepentimiento, no es fruto de ni siquiera de una nostalgia por su padre, no es fruto de decir, ay, qué pena mi padre, tanto daño le he hecho, ay, cómo estará mi papá, lo extraño, no, nada de eso. El muchacho tiene hambre, el muchacho está preocupado con su vientre, y entonces él dice, iré y le diré, entonces él ensaya un discurso, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces emprende camino de regreso. Pero mira lo maravilloso de la historia, que es el punto central de la historia. El padre, dice aquí en el versículo 20 en adelante, tú vas a ver, el padre lo estaba esperando. Y cuando estaba lejos, su padre lo vio en el horizonte y dice que el padre fue movido a misericordia. El versículo 20 dice eso, Lucas 15, 20. El padre fue movido a misericordia y dice, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, mira las actitudes del padre tan impresionantes y tan inesperadas.
La Biblia, en la ley, dice que el hijo que deshonra a sus padres debe ser apedreado. Entonces seguramente este joven enfrentaba esta pena. Este joven corría el riesgo de que al volver a su casa, su padre podría decir: eres un mal hijo, has deshonrado a tu familia. Y entonces era sacado allí ante el pueblo para ser apedreado. Pero el padre no hizo eso. El padre no lo esperaba con juicio, el padre no lo esperaba con condenación, el padre no lo esperaba con castigo, el padre no lo esperaba ni siquiera para reprenderlo de ninguna manera. En ningún momento tú ves alguna reprensión del padre hacia este hijo. Todo lo que el padre hizo es correr hacia él, echarse a su cuello, besarlo y restaurarle todo a este hijo. ¿Por qué? ¿Habrá hecho algo bueno? Obviamente que no. ¿Cuál era el detalle? Era hijo. Y como es hijo, un padre no se resiste al amor que tiene por su hijo. Entonces dice que el padre, movido a misericordia, fue y corrió hacia su hijo. ¿Sabes? Muchas personas piensan que Dios nos va a perdonar solamente cuando nos arrepintamos genuinamente. Muchas personas dicen que tenemos que hacer algo para conquistar el favor de Dios, el perdón de Dios. Muchas personas piensan que cuando se alejan de Dios tienen que hacer un montón de penitencias. Muchas personas piensan, inclusive, ¿sí? Hay iglesias en las que cuando un miembro peca, se le coloca al miembro en disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que a través de esa disciplina ellos van a obtener su restauración. A través de esa disciplina ellos van a recibir el perdón de los pecados de parte de Dios. Pero no es así como vemos esto. No es así como vemos en esta historia. Jesús nos está mostrando el corazón del padre ante un hijo que regresa a casa y que ni siquiera está arrepentido. Ni siquiera está arrepentido de corazón. El hijo está mostrando solamente una actitud convenida y una actitud que muestra su propia conveniencia, si me logras entender. El Padre es así con nosotros. El Padre nos ama sin importar cuál sea nuestro comportamiento, nuestra actitud. Basta que nosotros queramos volver a Él. Basta que nosotros, inclusive sin entenderlo completamente, volvamos nuestra atención hacia Él. Él corre hacia ti. Si quizás tú has tenido un padre que no te ha dado bola durante toda tu infancia, quizás tú has tenido un padre ausente, Dios quiere mostrarte que Él quiere ser ese padre que está contigo constantemente, que su amor no depende de lo que tú hagas, que su amor, su aceptación no depende de las cosas que tú produzcas, no depende de los resultados que tengas en el colegio, en la universidad, no, depende apenas de quién tú eres hijo y Él te ama como tal. Él te ama como hijo y Él quiere abrazarte como hijo. Amén. Entonces la Biblia dice que Dios, Él nos suple de acuerdo a las riquezas de su gracia. Él, ¿sabes? Él siempre nos da mucho más. Dios no nos da conforme a lo que tú necesitas. Él te da conforme a lo que Él es. Él es Padre. Tú no mereces su amor. Tú no mereces ser llamado hijo siquiera. Pero Él te da conforme a su grandeza, no conforme a tu actitud. Amén. Guarda eso en tu corazón. Dios no te trata como un siervo. Dios te trata como un hijo. Amén. A menos que tú quieras ser tratado como un siervo. Pero es por eso importante que tú te veas como un hijo. Amén. Relaciónate con Dios como un hijo. Vamos a avanzar para poder terminar. Dice que el padre fue movido a misericordia. Corrió, abrazó y besó a este niño, a este hijo. Ser movido a misericordia significa que el Señor tuvo compasión de su hijo. Sintió ese amor, sintió ese corazón latiendo de amor, de pasión por su hijo. No le importó nada, no le importó hacer el ridículo delante de las personas. La gente quizás veía al pobre viejo allí todos los días parado en la puerta de su casa mirando al horizonte y decían: qué hijo tan malo, qué hijo tan perverso, ¿cómo le puede haber hecho eso a su padre? Pero veían al padre y decían: qué hombre tan tonto, esperando a su hijo todos los días allí, pobrecito, qué pena de él. El padre estaba expuesto allá al ridículo, pero cuando él vio el hijo, él corrió hacia él. Y el padre correr, ¿sabes? La única vez en la Biblia que nos muestra a Dios corriendo. Cuando un hijo vuelve, el padre corre.
¿sí? Pero en el caso de aquí de los judíos, el padre obviamente era un padre rico, tenía ropas, vestía ropas elegantes. Y en aquella época, pues la ropa era elegante, no era un terno como lo es ahora, no, es un pantalón, no era un pantalón y unos zapatos. En aquella época ellos usaban sandalias y túnicas. Y las túnicas pues son paños y paños encima del cuerpo. Y para correr, el padre, obviamente, él tuvo que coger desde la basta de su falda, subirse la falda y correr hacia el hijo. ¿Ya te has puesto a pensar cuán ridículo era esa escena? El padre mostrando la ropa interior, mostrando las piernas, no sé si eran cabelludas o peladas, no sé, corriendo hacia el hijo, agarrándose las ropas para poder alcanzarlo en una muestra de amor. ¿Tú puedes creer que quizás haya gente alrededor riéndose de ese padre y diciendo, ¡ay, qué ridículo ese viejo! ¿No? ¿Cómo puede hacer eso? Es más, en Israel la gente de edad no corre, ¿sí? Hasta ahora, tú ves a los niños corriendo por ahí, pero la gente de edad casi no corre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión tan seria, ¿no? Pero el padre no le importó nada. El padre no le importó su ropa, su estatus, su edad. Él corrió hacia el hijo. Eso nos muestra que hay una actitud de Dios hacia ti. Dios no te quiere dejar. Dios no quiere soltarte. Dios quiere mostrarte su amor completamente sin importar nada. ¿Sabes? Dios no se importó con su gloria, con su dignidad, al punto de entregar a su Hijo vergonzosamente en la cruz para que tú pudieras ser aceptado libremente en su presencia. ¿Sabes? Tú eres aceptado porque Jesús dejó su gloria, porque Jesús dejó su dignidad, y al dejar su dignidad, Él ganó, Él conquistó todo lo que Él ha hecho en la cruz, y nosotros podemos acercarnos al Padre libremente. Dice la parábola que el Padre lo abrazó. El Padre se colgó en su cuello, dice que se echó a su cuello. No fue un abrazo, no fue un golpecito en el hombro, decir, oye, hijito, ven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Padre lo agarró del cuello. Y piensa en algo, ¿sí? El hijo estaba regresando de un chiquero de chanchos, de cuidar a los chanchos. No sé cuánto tiempo habrá estado allí. No sé si habrá logrado bañarse, asearse antes de hacer ese viaje. Y es más, ese viaje largo a pie, estaría todo sudado y con olor a chancho. Al padre no le importó. El padre no dijo, oye, ¿sabes qué? Anda, báñate y después nos saludamos. Anda, aséate y después vienes a hablarme. El padre se echó en su cuello. El padre lo abrazó con tanto fervor, con tanto amor. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos que nuestros pecados, nuestros problemas van a alejar a Dios. Muchas veces ponemos condiciones y pensamos que primero tenemos que resolver nuestros pecados para después acercarnos al Padre. Pero nuestro Padre, Él corre hacia nosotros y se echa a nuestro cuello y nos dice, no importa, estás apestando, lo que yo quiero es darte un abrazo. Y no solamente un abrazo, sino el Padre lo besó también. Y la palabra en griego aquí para darle los besos no era apenas un simple beso, sino que el Padre lo llenó de besos y lo besó y lo besó y lo besó en medio de su cochinada, en medio de su inmundicia, oliendo a chanchos, oliendo a cerdos. El Padre lo besó. ¿Por qué? Porque el Padre no te dice, primero deja tu pecado, primero límpiate tu inmundicia y después te acercas a mí. El Padre dice, ven, yo te doy un abrazo, yo te doy un beso y luego te vas a restaurar. Ahora vas a ir adentro, te vas a bañar, te vas a poner ropa nueva, anillo en el dedo porque vamos a hacer una fiesta. Pero el Padre no pone eso como condición, no pone eso como requisito. El Hijo ni siquiera estaba arrepentido, pero el Padre ni siquiera lo dejó hablar. El Padre simplemente le dijo, mi hijo estaba perdido, había muerto, pero ahora ha regresado, él ha vuelto a la vida. Y el Padre, así como trató al hijo pródigo, nos trata a nosotros. ¿Sabes? No pongas barreras entre tú y Dios. No pienses que tu pecado es una barrera entre tú y Dios. Porque aunque tú estés en pecado, si tú tienes la intención de volver al Padre, Él corre hacia ti y Él te abraza. No sé qué tipo de trato hayas tenido con tu padre. No sé si el diablo haya logrado destruir en tu mente la imagen paterna. Quizás hayas crecido sin padre. Quizás hayas tenido un padre que haya sido abusivo. Quizás hayas tenido un padre que ha estado allí siempre, pero ausente al mismo tiempo, preocupado con otras cosas. Quiero decirte, tenemos un Padre que no nos defrauda. Y Él quiere revelarse a ti y mostrarte que puede ser mucho más. Mostrarte que tu experiencia puede ser mucho más que simplemente una experiencia religiosa. Él quiere mostrarte que tu experiencia con Él puede ser una experiencia de padre a hijo. ¿Sabes? Eso es lo primero
que tienes que entender. Si tú te has convertido hace poco tiempo, tú debes entender que eres hijo. Si tú te has convertido hace mucho tiempo, tú tienes que tener revelación de que eres hijo y que eres amado. Y como hijo, Él te trata así. Dios no se relaciona contigo con base en tus obras. Presta atención. Obviamente yo no estoy diciendo que no haya un día en el cual llegue el juicio, porque obviamente vamos a todos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él va a recompensar a los que hayan hecho su voluntad, a los que hayan hecho obras buenas. Pero eso no restringe la relación de Dios contigo. Él disciplina cuando haya que disciplinar. Él corrige cuando haya que corregir. Pero Él no se relaciona contigo en base a tus obras. Él se relaciona contigo con base en tu condición de hijo. Tú eres hijo. Y como eres hijo, nunca dejarás de ser hijo. Y como eres hijo, Él siempre te trata así. Él siempre te recibe. Él siempre está de brazos abiertos para ti. Tú puedes pedir lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras con Él, con Dios. Puedes hacer muchas cosas en el Espíritu. Porque Él es tu Padre. Amén. Y si tú fallas, Él no va a alejarse de ti. Si tú fallas, Él siempre está con brazos abiertos para restaurar tu relación instantáneamente y para que sigas adelante con Él. Amén. Ten revelación de eso. Ten revelación de que tu Padre te ama. Amén. Gloria a Dios. No sé si tienes alguna pregunta para poder terminar este tiempo tan precioso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si es que tú eres un ángel de la guarda en la iglesia, yo te animo a ministrar esto, a enseñar esto a los discípulos con plena confianza. Pero es importante que antes de enseñar, tú puedas tener revelación. No podemos enseñar algo de lo cual nosotros mismos no experimentamos. Tú necesitas relacionarte con Dios como Padre. Tú necesitas ver a Dios, no solamente como Señor, no solamente como el comandante del ejército. Tú necesitas ver a Dios, no solamente como la cabeza del cuerpo, tienes que ver a Dios como el Padre. Él no es apenas el creador, Él no es apenas el que hace milagros, Él no es apenas el que sustenta, Él es Padre y es tu Padre. Si tú has creído en Cristo, tú te has convertido en hijo de Dios. Amén. Entonces que Dios te bendiga. El día jueves vamos a estar juntos nuevamente para compartir la segunda lección del curso de consolidación. Quiero invitarte a estar conmigo a las 7 y a invitar a los hermanos. Invita a tu célula, invita, si quieres, invitar a amigos, a familiares. Yo sé que estas palabras no son evangelísticas, pero quién sabe no pueda tocar el corazón de algún inconverso también. No pueda mostrar a algún incrédulo algún flash de la vida de Dios y quizás puedan convertirse. Entonces, invita amigos, invita personas. Amén. Estamos juntos, mismo propósito, la misma unción. Si tú eres de otra ciudad, también nos estás viendo. Quiero agradecer tu audiencia. Y lo mismo, si quieres invitar, quieres hacer parte de esto, vamos a ministrar las 10 lecciones del curso de consolidación. Son verdades básicas, pero verdades sumamente importantes y fundamentales para nuestra fe. Amén. El día jueves hablaremos de que somos amados. Amén. Bueno, vamos a estar poner disponibles estos videos en YouTube también. Siempre vamos a estar en vivo en el Facebook y lo vamos a luego pasar para el YouTube si algunos quizás lo ven más cómodo desde esa plataforma. Muy bien. Entonces ahora sí, nos despedimos. Un fuerte abrazo a los que están aquí con nosotros.